les presentaremos a uno de los escritores más exponentes de la nueva narrativa colombiana. Nació en Bogotá en 1964, se graduó en literatura de la Universidad Javeriana, graduado en literatura hispanoamericana de la Fundación Ortega y Gasset en Toledo, España. Ganador del Premio Nacional de Literatura otorgado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo por su libro La Travesía del Viento, y ganador del Cés Barral de la Biblioteca Breve por su libro Satanás. Autor de Ciudades de los Umbrales, Scorpio City, Relato de un asesino, Viaje del loco Tafur, Escalera Chino, Cobro de sangre. Con ustedes, Mario Mendoza. ¿Listo? Mario, ¿cómo fueron sus primeros años de vida en Bogotá? Bueno, yo tengo una historia muy particular. Comienzo siendo un muchacho de un colegio del norte de Bogotá, siendo un muchacho de clase media alta, y poco a poco, en la medida en que voy creciendo y entro en los años de adolescencia, voy desplazándome hacia el centro, hacia la Candelaria, hacia la zona de pensiones, hacia la zona de residencias universitarias, y ese desplazamiento norte-centro y después centro-sur, cuando ya entro a vivir en Las Cruces y más adelante en el barrio Quiroga, va produciendo, creo, un conocimiento mucho más profundo de lo que es Bogotá y de lo que es la ciudad. Creo que se trataba del desplazamiento de un joven que lo había tenido todo y que poco a poco iba enchufando con el país real, con un país doloroso, triste, un país marginal también, y creo que eso más adelante conformaría el mundo literario de mis libros. Durante su periodo escolar, ¿hubo alguien que lo motivara o que lo impulsó a escoger esta profesión? Coméntanos un poco. Sí. Tuve un extraordinario profesor de literatura en el colegio que se llama Eduardo Jaramillo. Eduardo Jaramillo hoy en día es un extraordinario profesor en Estados Unidos, es secretario, creo, de un grupo de colombianistas norteamericanos, una persona de mucho prestigio, crítico, traductor, prologuista, un tipo que en las letras nacionales ha hecho, creo yo, alguna historia. Eduardo dictó una de las, creo yo, más sorprendentes clases de literatura a las que yo haya asistido, y eso significó para mí el cambio radical y total de lo que podía ser el mundo de la literatura, que era algo serio, aplomado, aburrido, harto, tedioso, y se convirtió en un mundo maravilloso, extraordinario, donde uno podía ser feliz. Hay gente que es feliz de muchas maneras, hay gente que es feliz coleccionando autos, hay gente que es feliz, como dicen ellos, yéndose de shopping, hay gente que es feliz con el dinero, con la moda, con la ropa. Hay otra gente muy curiosa que está en vías de extinción, que es feliz con la biblioteca. Eduardo me enseñó esa fidelidad y esa alegría. Y a partir de ahí fue donde empezó a surgir su profesión, ¿cierto? Sí, a partir de entonces comienzo a escribir. Yo era un muchacho raro, un muchacho extraño, solitario, muy ensimismado, muy buen deportista y muy buen atleta. Y descubro que en efecto yo tengo un talento que no conocía, y era el talento narrativo. Lo que debo dejar en claro es que nunca tuve talento poético, ¿verdad? Nunca escribí poesía. Es uno de los géneros más difíciles, y creo que el miedo a la cursilería y el miedo a la tontería y al facilismo y a la banalidad, porque la poesía está llena de cosas que me parecen insoportables. Creo que el miedo a eso me impidió escribir nunca ningún poema. Mario, en su tiempo libre, aparte de escribir, ¿a qué más se dedica? ¿Qué más hace? Bueno, me encanta el cine, soy un buen cinéfilo, me gusta también, por supuesto, el deporte, soy un buen deportista, aún hoy en día ya veterano y perteneciente a la categoría Senior Master. Sin embargo, soy un buen atleta. Me gusta caminar, me gusta cocinar, me gustan los amigos, y leer me gusta más que escribir. Creo que lo que más disfruto en la vida es leer. Leyendo. Bueno, algunos autores como Fernando Vallejo, que reside en Ciudad de México, Carlos de la Fuente, que vive en Londres, ¿por qué no ha decidido trasladarse a otro país, Mario? Bueno, sí, la lista de autores colombianos que viven en el extranjero es larguísima. Hombre, yo soy un adicto a mi país, yo soy un adicto a vivir en Bogotá, y yo soy un adicto completo a esta sociedad. Cuando en algún momento me gané el Biblioteca Breve, los periodistas me preguntaban en España, en Barcelona y en Madrid, si yo iba a cambiar mi residencia, si iba a ir a vivir a España. Siempre dije que no,
todas las declaraciones y se pueden consultar esas declaraciones en internet porque ahí están. Siempre dije que para mí era un privilegio y era un placer vivir en Bogotá. Es una ciudad, no sé, con la que tengo una relación muy extraña porque Bogotá en mis años de juventud, que son los 80s, era el patito feo. No habíamos entrado en las alcaldías de Mocos y Peñalosa. Entonces era una ciudad muy fea, desordenada, caótica, violenta, con unos índices de inseguridad internacionales que eran espantosos. Y en ese sentido, hacer literatura o elevar esa ciudad al plano de lo literario se volvía sumamente difícil. Completamente difícil. Nadie podía creer que una ciudad como esta algún día podía ser un referente cultural. Sin embargo, eso fue lo que yo hice. Fui construyendo una obra paso a paso, muy lentamente, y es como estar enamorado de una mujer fea, ¿verdad? Es como tener una novia coja, paralítica, tuerta. Con todos los defectos. Con todos los defectos posibles y que los amigos hacen chistes y hacen bromas y dicen, pero usted ¿por qué no se levanta algo mejor? ¿No? Y uno la ama a ella, entonces uno tiene que explicarle a los amigos que no, que lo que pasa es que es bacana, que es chévere, que es inteligente, que es dulce, que es tierna, que lee mucho. Y hay que comenzar a verle pues las virtudes. Era muchísimo más fácil hacer literatura, creo yo, con Nueva York o con París, Verle los lados buenos. que hacerlo con Bogotá. Sin embargo, yo he venido construyendo una literatura fuerte, contundente, que se llama realismo degradado, realismo sucio, y creo que no me veo viviendo por fuera de esta ciudad. Si algún día me amenazan en serio, fuertemente, que tengo amenazas ya, pero unas amenazas que espero que no pasen a mayores, pero si la cosa se llegara a complicar, yo creo y espero no equivocarme y poder respaldar esto que estoy diciendo ahora más adelante con hechos, pero yo creo que preferiría morirme acá que vivir afuera. Como los narcos, parece una declaración de Pablo Escobar esto. Sí, claro. Mario, en una ocasión leí que tanto su obra Scorpio City como La ciudad de los umbrales dice que le costó retirarse definitivamente de la Universidad Javeriana. ¿Por qué? Porque cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, el mundo de la docencia es un mundo muy difícil, es un mundo muy complejo y es un mundo muy desagradecido. Yo creo que los estudiantes que de verdad valoran el esfuerzo que hace un maestro son muy pocos. Los estudiantes que tienen gratitud, los estudiantes que más adelante a lo largo de la vida se los encuentra uno y le dan un abrazo, un fuerte apretón de manos calurosamente y recuerdan la clase de uno como una cosa fundamental de su vida, son mínimos. En ese sentido es una labor que van pasando los años y los años. Uno investiga mucho, lee mucho, prepara la clase, corrige parciales, es una labor esclavizante y van pasando los años y los años, como te digo, y no pasa nada, ¿verdad? Uno no va dejando ninguna memoria de sus estudios, de sus ideas, uno no va dejando huella realmente, por más de que uno se esfuerce en ello. Entonces yo me doy cuenta que estoy dividido, por un lado en la docencia y en el mundo académico, y por el otro lado en el mundo creativo, y en mí prima el escritor por encima del académico y por encima del docente. Pues había que tomar una decisión radical y decidió cancelar también. En ese entonces estoy muy insatisfecho con lo que es la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Literatura de la universidad. Me parece que la Javeriana se ha venido enclaustrando cada vez más en una cúpula de cristal y que el país real no pasa por ahí, ¿verdad? No deja de ser una universidad de estrato 6 y el país cada vez más adolorido, tembloroso, cada vez más jodido y cada vez con unas tasas de desempleo mayores, en una crisis económica terrible. La mayoría de los muchachos de la universidad ya no pueden terminar estudios porque sus familias no alcanzan a pagar los costos de una matrícula. Creo que todo eso no pasa por esa universidad y para mí era insoportable ya estar en ese mundo. Sí, claro. Mario, ¿qué invitaciones pueden hacer a los colombianos que no han tenido la oportunidad de leer sus obras? Bueno, yo les propondría un reto y un juego al mismo tiempo. Sería, por ejemplo, les daría 3 libros: Relato de un asesino, Satanás y Cobro de sangre. Y les propondría jugar algo que al mismo tiempo sería un reto, y es que leyeran 50 páginas de cualquiera de los 3, 50. Y si no están atrapados en la lectura, si el libro no les gusta, si yo les estoy contando imbecilidades, estupideces, cosas aburridas, cosas que no tienen sentido, que dejen de leer y que no me vuelvan a leer nunca. Pero que si en esas 50 páginas quedan atrapados, si yo los seduzco, si yo logro cogerlos de las solapas y sostenerlos en el aire mientras les voy a contar una historia que quizás les puede cambiar su vida, que me lean completo, que me lean todo.
Exacto. Bueno, coméntenos un poco qué características podemos encontrar en sus novelas. Lo mío se llama realismo sucio o realismo degradado. Es un estilo muy difícil en literatura que significa el reverso de lo light, ¿verdad? Significa la cara contraria de lo soft, de lo ligero. Nuestra cultura a partir de la década del 90 ha venido cada vez más haciendo una apología de la superficialidad. Nosotros yo creo que todos los colombianos ya estamos hasta la coronilla, ¿verdad? Con los noticieros de televisión y sus franjas finales de moda, maquillaje, tacones y demás. Sí, farándula. Yo no digo que la moda no sea importante. Yo no digo que la farándula no sea una cuestión importante dentro de una nación y dentro de una cultura, por supuesto que sí. Y tengo mucho respeto por muchos diseñadores y por mucha gente del mundo de la farándula, pero creo que ya es pernicioso y ya es insano que gire una buena franja de los noticieros de televisión en torno solo a eso y a nada más que eso. Habría que preguntarse por qué el mundo de la pintura, por qué el mundo del cine, por qué el mundo de la literatura no tiene tanto prestigio y no tiene tanta cabida dentro de los noticieros de televisión, ¿verdad? Entonces nosotros, yo sobre todo trabajo a contrapelo de esa superficialidad. ¿Qué es lo que está en el reverso de lo light? El horror. El horror de una sociedad que ya no aguanta más y que ya no soporta más y que está en una encrucijada muy difícil. Eso es lo que yo intento mostrar en los libros. Sí, claro. Bueno, autores como Ricardo Silva, Santiago Gamboa, Efraín Medina, Enrique Serrano y por supuesto usted, Mario, están dentro del nuevo boom literario en Colombia. ¿Qué se siente pertenecer a ese selecto grupo de escritores colombianos? Bueno, yo añadiría, por supuesto, otros nombres, Franco, ¿verdad? Héctor Abad Faciolince. Y es un verdadero placer hacer parte de una generación en la que se ha venido dando un cambio, creo yo, en nuestra literatura tan significativo. Algunos críticos y algunos comentaristas de cultura no aceptan todavía ni reconocen lo que ha sido nuestra entrada en el panorama cultural, pero yo creo que nosotros ya venimos dando muestras suficientes de profesionalismo, no somos ningunos advenedizos en el mundo de la literatura, cada uno de nosotros lleva por lo menos 20 años de trabajo detrás y ellos hacen parte de una generación en cuyo nombre recibo yo el premio. En España en el 2002 yo dije que recibía el premio en nombre de una generación que había trabajado de una manera muy dura. Bueno, y ya para cambiar un poquito de plano, acerca de Campo Elías Delgado, ¿cómo era la relación laboral con usted antes de convertirse en un asesino? ¿Cree usted que Campo Elías, al haber participado en la guerra, aumentó más su estado emocional? Bueno, quitaría lo laboral, porque no teníamos ningún vínculo laboral, éramos estudiantes de la misma universidad, éramos sobre todo, digamos, un vínculo académico, más que laboral, y éramos estudiantes, aunque él era un hombre mucho mayor que yo, y no, yo no creo que Vietnam haya sido la clave de los crímenes. Como lo dijo en su momento Luis Carlos Restrepo, el que hoy en día es el comisionado de paz del presidente Uribe, que está en ralito en los procesos de paz. Luis Carlos Restrepo, que es psiquiatra y que es filósofo, sacó un muy buen artículo en la revista Semana, creo yo que fue la única persona en Colombia que hizo una lectura muy correcta de los crímenes en Poseto, y dijo que la clave de esos asesinatos no estaba en Vietnam, sino en el libro que el asesino llevaba ese día entre el bolsillo, que era Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Basado en ese argumento, digamos, en esa frase, fue que yo escribí Satanás. Bueno, Mario, en Scorpio City se dice que maneja temáticas tales como la prostitución, drogadicción, casos paranormales e inclusive la astrología. Con ese tipo de temas, ¿a dónde se quiere llegar con la obra? Bueno, en Scorpio City sobre todo es una novela sobre el cartucho y los grupos de limpieza social, sobre los grupos de exterminio mal llamados de limpieza social, todo eso entre comillas. Y es que a mí me interesaba mostrar cómo en una sola calle en Bogotá había pasado uno de los genocidios más impresionantes de nuestra historia, y eran 175 asesinatos hasta 1995 solo en esa calle. Eso es una estadística macabra que creo que no tiene ninguna ciudad del mundo. Digamos, han asesinado en los últimos años 175 personas. Eso no ha sucedido ni en la guerra de los Balcanes, ni en la guerra de Chechenia, ¿verdad? Ni en la primera guerra de Bush padre, ni en la segunda de Bush hijo. Han asesinado 175 personas en 100 metros. Eso solo ha pasado en Bogotá. La novela intenta reconstruir ese universo y entra en lo que se llama la lógica radial. Al entrar en la lógica radial se amplía el concepto de lo real.
¿verdad? Lo que es real en la radio es muy distinto de lo que es real, digamos, por fuera Por fuera de lo que es el mundo. de la radio. Yo quería mostrar ese universo del mundo de la radio en Colombia. Mario, ¿cuál es la esencia primordial que tiene Scorpio City que no tiene o que no poseen las otras obras que ha escrito? Bueno, muy fácil, ¿verdad? Que Scorpio City es una novela polifónica. Polifonía significa pluralidad de voces, es un término que viene de la música y que significa que tiene muchos narradores, muchas voces. Entonces uno comienza a leer y en la medida en que va avanzando y va avanzando, en ciertos capítulos se cambian los narradores y hablan otros personajes y cuentan la historia otras voces. Los términos siguientes de mi narrativa serían muy distintos y yo colocaría un solo narrador de comienzo a fin. Bueno, sí sé que comparando su última obra, Cobro de Sangre, con Trochas y Fusiles de Alfredo Molano, ¿qué diferencias hay cuando se habla de las guerrillas en Colombia? ¿Qué podemos comentar en ese caso? Bueno, Molano es un periodista, ¿verdad? Y por lo tanto es una persona que está, digamos, fiel a una determinada verdad empírica, una determinada verdad histórica, ¿no? Acabo justamente de comprar el libro de Molano sobre las cárceles, sobre las prisiones en Colombia. Y es muy distinto el trabajo del narrador. El trabajo del escritor no es ninguna fidelidad, yo no tengo la obligación de ser fiel a nada, eso no es una crónica periodística, es una novela. Entonces, al entrar en el terreno de la ficción, yo tengo mucha más libertad, ¿verdad? Tengo un absoluto desparpajo, tengo una absoluta tranquilidad. Y a mí no me interesa denunciar, a mí me interesa pensar un problema, a mí me interesa hacer una serie de preguntas que creo que en nuestra historia nacional están pendientes, una serie de crímenes y asesinatos que están irresolutos. Y en ese sentido, la novela entra por ahí y navega por lo que ha sido la historia del país de los últimos 25 años. Sí. Mario, bueno, después de todo lo malo que sucede en Scorpio City, ¿existe algo bueno por rescatar? Claro, por supuesto, la ética del personaje. Me parece que Leonardo Sinisterra, el protagonista de esa novela, es una especie de ángel caído, alguien que desciende a la profundidad de una ciudad y en ese sentido siempre estuve como enamorado de un personaje que fuera capaz de dar su vida por unos ideales. Ese es un personaje intachable, es un personaje que no se vende a lo largo de la novela, es un personaje que no hay cómo comprar, que no tiene precio. Y creo que eso es lo que más le ha hecho falta a este país. Bueno, Mario, a continuación lo dejo con mi compañero Juan Carlos Vargas, quien le va a hacer una serie de preguntas. Entonces, en ese momento lo dejo. Bueno, ahora es mi turno. Vamos a preguntarle a Mario Mendoza acerca de... Vamos a seguir con las preguntas. ¿Sus obras podrían emular el género que maneja Agatha Christie? Bueno, no. Agatha Christie está inscrita en un género que es el género policíaco tradicional. En ese género policíaco tradicional es un género que tiene como una vertiente anglosajona sumamente clara que viene desde Edgar Allan Poe y su primer inspector de policía que se llama Auguste Dupin. A partir de entonces aparecerían todos los inspectores de policía del siglo XIX. Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, aparecería el inspector Maigret de George Simenon y aparecería toda la vertiente famosísima del siglo XX, Dashiell Hammett, Ellery Queen, Raymond Chandler, etcétera, etcétera, etcétera. Scorpio City, que sería mi única novela inscrita en lo policíaco, en donde yo tengo un policía que investiga unos crímenes, está inscrita en lo que se llama lo policíaco latinoamericano, cuya vertiente en realidad es Paco Ignacio Talborós y Rubén Fonseca, ¿no? Que son digamos, dos géneros completamente distintos. El policíaco anglosajón, de filial anglosajona completamente tradicional, es una oposición entre el bien y el mal, en donde termina reconstruyéndose la red social gracias al triunfo del bien. El policíaco latinoamericano no. El policíaco latinoamericano, ¿dónde está el bien y el mal? Tenemos un grado de corrupción tan alto, tan grande, que nosotros no sabemos dónde están los buenos y los malos. Entonces, cuando alguien baja a la profundidad de esa sociedad buscando descubrir algo, lo que se encuentra es un mare magnum de confusión, de corrupción, casi un matrimonio, ¿verdad?, entre el bien y el mal que se vuelve indisoluble. Y por supuesto nosotros no tenemos nunca un final feliz, como es nuestra sociedad. Perfecto. ¿Cuál es la relación entre las palabras Escorpio y City? Explíquenos, por favor.
Bueno, en el juego que produce la misma novela, Scorpio está colocado en términos astrológicos, ¿no? Hay un asesino que mata a unas determinadas prostitutas por signos astrológicos y poco a poco vamos dándonos cuenta que Scorpio se refiere a Plutón, ¿no? Que es el rey de los infiernos. En realidad es como una referencia a la parte más baja, a los submundos bogotanos, y en ese sentido se urde una hipótesis. La hipótesis de que Bogotá es una ciudad infernal regida por Plutón. Bueno, ¿qué expectativas podrían encontrar los lectores en Cobro de Sangre? Bueno, Cobro de Sangre es una novela que me parece, ¿cómo podríamos decirlo? Como quizás la primera vez a lo largo de toda mi carrera literaria en donde yo he podido dar una demostración de vitalismo, ¿verdad? ¿Qué significa vitalismo? Significa una potencia de afirmación de la vida, pero afirmar la vida cuando todo va bien no tiene sentido. Afirmar la vida cuando las cosas marchan de maravilla, pues cualquiera hace eso. Creo que el verdadero vitalista es aquel que afirma la vida en el dolor, que afirma la vida en el sufrimiento, que afirma la vida en la enfermedad. El personaje es un personaje que sufre a lo largo de toda la novela, que padece una historia terrible, dolorosa, espantosa, que sin embargo en el último momento, en las últimas páginas del libro, afirma la vida con todo en contra. Creo que no es poca cosa eso. El título Cobro de Sangre incita a pensar que es una novela marcada con una violencia de ojo por ojo y diente por diente. ¿Podría considerarse así? Sí, es una muy buena pregunta. Cobro de sangre es en realidad la traducción de una palabra guayú, de un término guayú, que significa que si yo cometo un agravio contra alguien, yo puedo pagar ese agravio siempre con dinero, propiedades, camionetas, carros, chivos, ganado. Pero si yo derramo sangre ajena, no puedo. La sangre no tiene ningún precio. La sangre, aunque yo entregue 5 fincas, 25 carros, miles de dólares, no puedo pagar una sola gota de sangre que yo derrame de alguien. La sangre solo se paga con sangre. El personaje es un personaje obsesionado por la venganza. Y es un personaje, como muy bien lo dices, obsesionado por ojo, diente por diente. Y cuando ejecuta esa justicia privada, lo que se da cuenta es que su propia vida está destrozada y que ha destruido su vida, la ha echado a la basura. Concluye la continuidad oscura de Bogotá con Scorpio, sí, volviendo al tema de Scorpio. Bueno, yo creo que es un deseo de ingresar, como te decía, a la cloaca de Bogotá, a los submundos, a la parte casi del inconsciente urbano y suburbano. Y en ese sentido yo creo que sí, yo creo que a lo largo de mis libros yo he podido como hacer un mapa en donde Bogotá está siendo poco a poco terminada, ¿verdad? Como en un juego de esos en donde uno va colocando las partes de una determinada figura. Yo espero que al final logre por fin crear un rostro para la literatura futura sobre esta ciudad. Bueno, después de Cobro de Sangre, Bueno, yo estoy muy cansado, muy fatigado, gasté 2 años y medio en esta novela y la verdad es que ahora no tengo aire ni ganas para escribir literatura, tengo notas sobre una novela que es la novela con la que voy a continuar, pero decidí parar, dejar esas notas allí. Uno de los grandes problemas de los escritores es que no sabemos descansar y ahora estoy escribiendo cine, estoy escribiendo un guión para cine, me he unido con un productor en México que se llama Gustavo Ángel, con el actor Manolo Cardona, que está en México y en Miami, y con un director de televisión y de cine que se llama Rodrigo Triana, ¿verdad? Que es el hijo de Jorge Luis Triana. Con ellos estamos haciendo un grupo, yo soy el guionista, ya la película va por la mitad, estoy dichoso escribiendo cine y me parece que el cambio de formato me ha venido bien. cuéntanos Mario, ¿es verdad que el éxito de una novela depende de las editoriales nacionales? El éxito de una novela. Eso es tan difícil de precisar. Yo creo que un libro va bien o va mal según. Una de las maneras de medir eso son las ventas, ¿verdad? Pero creo que tampoco eso dice mucho. Y hay extraordinarios libros que no van bien en ventas, ¿verdad? Y hay extraordinarios libros que sí van bien en ventas, o sea que no, el mercado no es una manera como de estar seguros.
Yo creo que la palabra éxito es una palabra que hay que reservar para los hombres de negocios, ¿no? Para los grandes empresarios, para los banqueros. Pero creo que en el mundo del arte el éxito siempre es una cosa muy relativa que hay que coger con pinzas, que hay que tener muy entre comillas. Yo creo que no existe. Yo creo que para uno como escritor el éxito solo está en secreto y en silencio cuando uno está en su escritorio trabajando, ¿no? Y es ahí cuando uno sabe si las cosas estuvieron bien o estuvieron mal. Bueno, Darío, para usted, ¿qué es Bogotá? ¿Cómo la define? Eh, es un amante de la que es muy difícil desprenderse. Utilizaría un término vulgar y aquí quisiera recordar una frase de Woody Allen, que alguna vez le preguntan a Woody Allen y le dicen que si el sexo es algo sucio. Y Woody Allen dice, si se hace bien, sí. Y quisiera recordar eso para decir que Bogotá es una ciudad en la que uno queda encoñado. Y encoñado es un término absolutamente de deseo, de carnalidad, de cuerpo, de sexualidad, de olores, de sudores, de rugosidades, de tacto, ¿verdad? De oído, de ternura, de dulzura. Y un encoñamiento es algo que creo que le quita a uno el sueño, es algo que lo hace sufrir mucho, pero es algo que también le da unos placeres y unos goces que uno no conoce en ninguna otra instancia de la vida. Mi literatura es producto de esa pasión. A ver, hablemos del país. ¿Cuál es la alternativa para alcanzar la paz que tanto anhelamos? No, lo veo cada vez más difícil, lo veo cada vez más lejano. Hay demasiados intereses creados en Colombia, intereses extranjeros, intereses de tráfico de armas y de las grandes compañías y los grandes mercachifles, digamos, de las armas, insumos químicos, intereses geopolíticos. Creo que va a ser muy difícil. Mientras los demás países de América Latina, fíjate bien, Juan Carlos, van girados hacia la izquierda, mientras tenemos a Chávez en Venezuela, mientras tenemos a Brasil con Lula, mientras tenemos el movimiento indígena que cubre Ecuador, Perú y Bolivia, ¿verdad? Mientras tenemos una zona que intenta de alguna manera defenderse de los poderes del imperio, Colombia va exactamente para el lado contrario, hacia una derecha cada vez más fuerte, recalcitrante, y a una oligarquía dominante que creo que nos impide avanzar y nos impide modernizarnos. En ese sentido no veo la paz próxima ni la veo posible todavía. Desde su perspectiva, ¿cómo cree que está la educación en Colombia y hacia dónde se dirige? Muy mal, la educación en Colombia no puede ser peor, ¿verdad? Nosotros